¿Me escuchan bien? Buenísimo, ahí está. Ahí pueden ver la presentación, si me pueden contestar por audio mejor porque no puedo ver el chat. Sí, se puede ver. Sí se Buenísimo, puede ver. buenísimo, chicas. Cualquier pregunta que tengan o duda de la unidad, me lo hacen saber y cualquier cosa, bueno, vamos contestando o las contestamos al final, ¿sí? De la clase. ¿Se puede pasar el PowerPoint? Después lo vamos a subir a la plataforma si les queda, ¿sí? Ahí pueden visualizar bien el Power. Sí, sí se puede ver bien. Buenísimo. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre las unidades 7 y 8 del programa. Bueno, en este caso vamos a tener en cuenta que la unidad se titula justamente lo que es el régimen judicial y administrativo de consumo. Entonces, en la primera parte lo que trata es sobre las acciones judiciales, ¿sí? Primero hay que tener una clara, o hay que hacer una distinción entre lo que sería un procedimiento administrativo, que es ante órganos administrativos, y otra cosa sería cuando ya vamos al área judicial, en donde para lograr el reconocimiento de los derechos, cuando están siendo vulnerados, obviamente en este caso, como justamente la materia lo dice, los derechos de los usuarios y de los consumidores están siendo vulnerados, en este caso se va a interponer una demanda ya ante el órgano judicial, en este caso ante los jueces de cada una de las localidades, de cada una de las provincias. Respecto a esto, cuando hablamos de las acciones judiciales, hay que tener en cuenta lo que es la legitimación, es decir, cuando coincide lo que sería los sujetos, ya sea el sujeto activo, quien demanda, el sujeto pasivo, quien es demandado, con aquellos que la ley habilita para poder pretender o para poder contradecir, ¿sí? En el sentido, ¿qué quiere decir contradecir? Ejercer una defensa de las pretensiones propias de de los derechos del actor, obviamente, que es aquel que está pretendiendo en la propia demanda. Ahora bien, nosotros hablamos de los sujetos activos, vamos a tener en cuenta que en las acciones judiciales vamos a tener en el polo a lo que sería, entonces en un polo activo, a los usuarios y a los consumidores, quienes son aquellos que adquieren o utilizan en forma gratuita o onerosa los bienes o servicios como destinatario final. Esto surge del artículo 1 de la ley 24240, que es la ley nacional de defensa del consumidor, de los derechos de la defensa del consumidor, y en este caso hay que tener en cuenta que todos esos bienes y esos servicios que adquieran entonces este polo, este sujeto, que vendrían a ser los usuarios y los consumidores, tienen que ser para satisfacer necesidades que les sean propias, como ser, por ejemplo, quien adquiere un televisor o un electrodoméstico para utilizarlo diariamente, para satisfacer una necesidad personal en su casa. Por ejemplo, también podría ser para el beneficio o del grupo familiar, en el caso de un usuario, un consumidor que adquiere un vehículo, un auto, para poder trasladarse, para poder viajar, es decir, para realizar actividades recreativas, de esparcimiento, ¿sí? Y por el otro lado vamos a tener entonces a los sujetos pasivos, es decir, quienes son los que prestan estos servicios o quienes comercializan, quienes distribuyen, quienes fabrican los bienes y servicios, ¿sí? En este caso vendrían a ser los proveedores. Entonces, nosotros, en primer lugar, vamos a tener que tener en cuenta que a los fines de iniciar una acción judicial, obviamente debe de existir lo que se llama las relaciones jurídicas, estas relaciones consumeriles que surgen entre lo que sería el polo activo, usuarios y consumidores, y el polo pasivo, que vendrían a ser los proveedores de bienes y servicios. ¿Cuál es la diferencia principal que está dada en esta relación? Es una simetría negocial. ¿Qué quiere decir? Que por un lado vamos a hablar de los usuarios, quienes la ley los reconoce con una vulnerabilidad estructural, es decir, una vulnerabilidad propia, objetiva, en tanto su condición de usuarios y consumidores, mientras que por otro lado están los proveedores, aquellos que actúan en el mercado comercializando esos bienes y servicios en forma profesional, en forma habitual, tienen un conocimiento superior, o sea, lo que se denomina, como ahí bien lo dice el Power, una superioridad técnica y negocial, ¿sí? Son expertos en el área de la comercialización de esos bienes y servicios, a diferencia de los usuarios y consumidores, quienes se presumen que tienen
o que padecen una ignorancia legítima, por así decirlo, en el sentido propio de su vulnerabilidad estructural. Entonces, para iniciar acciones judiciales a los fines de lograr el reconocimiento de los derechos, obviamente que se estarían viendo afectados por un actuar activo, por una omisión por parte de los proveedores, vamos a tener estos usuarios, estos consumidores, también hablamos de las asociaciones de los consumidores, el defensor del pueblo y el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto del Ministerio Público? El Ministerio Público puede actuar, ¿no es cierto?, como sujeto activo en las acciones judiciales, es decir, que puede demandar, puede tener una intervención. Cuando el Ministerio Público no intervenga como sujeto activo, puede intervenir en los procesos, o no es que puede, tiene la obligación de intervenir en los procesos en base a lo que sería la función de fiscalizar, ¿sí? Es decir, que va a llevar a cabo el control de la legalidad del procedimiento, de que se respeten los derechos y las garantías de los consumidores, que se lleve un proceso adecuado. Esto surge del artículo 52 de la Ley 2440, que se titula Acciones Judiciales, y que aquí expresamente es donde se le da el reconocimiento o esta legitimación activa para poder interponer la demanda a los usuarios, a los consumidores por derecho propio, a las asociaciones de los consumidores, Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, tal como dice ahí en el Power. Y esta intervención del fiscal, o sea, el Ministerio Público, cuando lo haga como órgano fiscalizador, también surge del mismo articulado. Estoy escuchando que están escribiendo algo en el chat, no lo puedo leer, así que por favor cualquier cosa me lo hacen en forma verbal, o sea, prenden su micrófono y yo lo voy a poder escuchar. Seguidamente, el programa, si nosotros vamos a lo que continúa, refiere a lo que sería la competencia. Nosotros vamos a tener en cuenta que la competencia va a variar, obviamente, de acuerdo a qué sería lo que se estuviera pretendiendo, como así también decimos. Y digan, decime. Lo que estamos pidiendo es que pase el Power, porque estamos en la primera hoja que es Derecho Comercial de los Usuarios y Consumidores. No estamos leyendo lo que usted habla. Yo lo estoy pasando, ¿no ven entonces? Porque yo estoy pasando cada uno del Power de las... No, nosotros vemos la presentación primera. ¿Nada más? Nada más. A ver, veamos si lo pongo de nuevo. Buenas tardes a todos. ¿Ahí pueden ver o no? ¿Cómo es? Buenas tardes a todos. Hola Ahora Florencia, sí. ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Florencia? ¿Me escuchás? ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo estás? Sí, se le escucha. Es cierto, no sé, no podemos abrir el chat, me llama la atención, voy a ver por qué pasó esto, y es cierto, hay una sola página, así que bueno, nada, pero seguí, porque como tenemos una hora solamente de ocupación, de nuevo. Cualquier cosa después subiremos. A ver, ahí pueden ver. A ver. ¿Ahora pueden visualizar las otras diapositivas Sí, o todavía siguen en la primera? Sí, no están en otra. No, ahí sí se visualiza. Ah, buenísimo. Buenísimo, entonces. Continuamos con la clase. Cualquier cosa, cualquier duda, me la hacen saber, por favor, también con el micrófono, así yo puedo escuchar. Muchas gracias. Bueno, continuando con lo que pide el programa, refiere a lo que hace referencia al beneficio de justicia gratuita. El mismo artículo 53 de la Ley 24240 establece lo que hace referencia, en una sección, digamos, de ese artículo, lo que hace referencia a la gratuidad en la promoción de las acciones. ¿Qué quiere decir? Que en este caso la jurisprudencia y asimismo también la doctrina ha considerado que a los fines de poder interponer una demanda de defensa del consumidor, es decir, una acción de defensa del consumidor, no puede verse conculcada ese derecho de poder acceder a la justicia mediante el pago de imposiciones económicas, como ser, por ejemplo, el pago de los sellados como tasa de justicia, o como, por ejemplo, de los aportes previsionales, que vendrían a ser los aportes de la Caja de Seguridad Social para abogados. Entonces, a los fines de interponer esta demanda de acción de ley de defensa del consumidor, no se va a requerir que se acredite el pago de los sellados ni de los aportes de ley, sino que se le dará trámite y por ende se continuará con cada una de las etapas del proceso a los fines
que se dicte la sentencia de la forma más celera posible, porque el tipo de proceso por el cual es el canal en el cual tramitan estos procesos de defensa del consumidor, en la provincia de Salta y en la mayoría, como lo dice la ley 24240, es el más abreviado. En nuestra provincia vendría a ser los procesos sumarísimos. Ahora, acá hay una salvedad, en el sentido que ese beneficio de justicia gratuita no va a ser absoluto. ¿Qué quiere decir? Que los proveedores de bienes y servicios, por medio de un incidente, es decir, en el mismo proceso, en las mismas actuaciones judiciales, pueden acreditar la solvencia del consumidor. Y al acreditar con todos los elementos probatorios que estuvieran en su poder, en el cual se demuestre que tiene los medios económicos para poder abonar lo que sería la tasa y los aportes, se tramitará por incidente de solvencia y por ende el juez resolverá respecto a esta situación. Otra de las cuestiones que trata el programa, o que hace referencia al programa, es referir a la distribución de las cargas probatorias. En este caso hay que hacer una distinción porque los demás tipos de procesos, que no serían en los tipos de sumarísimos o los más abreviados de acción de ley de defensa del consumidor, se aplica el principio general que se denomina de la carga de la prueba. Esta carga de la prueba significa que a cada una de las partes, ya sea, por una parte tenemos el sujeto activo y por otra parte tenemos el sujeto pasivo, es decir, el actor y el demandado, o los actores y los demandados, a cada uno le incumbe probar la verosimilitud, la existencia de los hechos controvertidos que fueran alegados por cada uno de ellos. Es decir, al actor por los hechos que estuvieran alegados en su escrito de demanda, y al demandado o a los demandados acreditar con todos los elementos probatorios, medios probatorios como prueba informativa, pericial, prueba confesional, distintos tipos de medios probatorios que los códigos de procedimiento sí lo establecen, los hechos que fueran afirmados en el escrito de contestación de demanda. Florencia, eso sería un principio general. Florencia, sí. Perdón la interrupción. Acá algunos alumnos piden si podés hablar un poco más lento, porque es como que se traba a veces la voz y entonces Bien. pierden el sentido. Si podés hablar un poco más lento. Sí, buenísimo, ahora hablo un poco más lento. Ok. Así como estaba diciendo hace unos instantes, entonces, el principio general sería el principio de lo que sería la carga de la prueba. Ahora bien, en los procesos de esta naturaleza, de donde se están tramitando estas acciones de defensa del consumidor, se aplica el principio que se denomina la carga dinámica de la prueba. Es decir, que se desplaza esa carga de que a cada uno le incumbe acreditar los hechos controvertidos que alega en sus respectivos escritos, ya sea de demanda o de contestación de demanda, y los traslada o los pone en cabeza de quien está en mejores condiciones de rendirla. En este caso, serían los proveedores de bienes y servicios, que así, como yo mencionaba en la primera diapositiva, son aquellos que gozan de este tipo de superioridad técnica, superioridad negocial, con respecto al consumidor, que es un vulnerable estructural por su propia condición de consumidor, ¿sí? Mientras que estos proveedores, al ser expertos en el área en el área del comercio, al caracterizar su actividad por la profesionalidad, por la habitualidad en la que realizan estas actividades de fabricar, distribuir, vender bienes y servicios, se los coloca en su cabeza, que serían aquellos que estarían en mejores condiciones. Entonces, pasaría a ser una obligación legal. Y esta obligación legal, alguno de los doctrinarios entiende que es un deber de colaboración. Deber de colaboración en el sentido que todos aquellos elementos probatorios, documentales, informes, todos aquellos medios probatorios que estuvieran en su poder, deben de ser incorporados al proceso a los fines de esclarecer la verdad de los hechos, para que el juez pueda dictar, el juez o la jueza pueda dictar una sentencia conforme la sana crítica racional y conforme el análisis de cada uno de los elementos o de los medios probatorios que se hayan producido en el proceso. Esta carga dinámica, a su vez, refiere, digamos, a lo que sería otra de sus características, que sería que todo silencio, toda reticencia o toda actitud omisiva
por parte de estos proveedores de no aportar, obviamente, esos elementos de prueba que permitan esclarecer la verdad de los hechos, van a hacer que se presuma la certeza de la versión que fue sostenida o que es sostenida por él o el consumidor en su escrito de demanda. Florencia, alguien levantó la mano. Alguien levantó la mano. Sí, a ver. Sí, a ver, cualquier duda me la pueden hacer. Yo, como les comentaba, no puedo ver el chat compartiendo pantalla, así que por favor, si pueden prender el micrófono. ¿Continúo? Me parece que la alumna Ortega había levantado la mano. Por eso quiero saber si quiere hacer alguna pregunta, por favor. Adelante, Florencia. Bueno, doctora, cualquier cosa me pueden interrumpir en cualquier momento. El programa, a su vez, también trata lo que se denomina las medidas previas y de innovar. Esto, bueno, brevemente, lo que hace referencia es que al momento de interponer una demanda, los consumidores no solamente van a solicitar, digamos, el reconocimiento de su derecho, la satisfacción de sus intereses, van a hacer referencia a cuáles son esas infracciones de los proveedores de bienes y servicios a sus derechos que hacen que vaya a la justicia o que acceda a la justicia para solicitar ese reconocimiento, sino que a su vez, a los fines de poder garantizar ese pronunciamiento final que dicta el juez o la jueza, puede solicitar medidas cautelares, ¿sí? Esas medidas cautelares, como acabo de decir, tiene por finalidad evitar que durante todo lo que dure el proceso, el demandado, los demandados, agraven su estado de insolvencia, por ejemplo, vendan sus bienes, no tengan ningún tipo de bien para hacer frente posteriormente a una futura condena. Entre estas medidas cautelares podemos mencionar, por ejemplo, un embargo preventivo, un embargo sobre un inmueble, un embargo sobre haberes, sobre un sueldo, puede ser también una prohibición de innovar, una medida innovativa, una anotación de litis, es decir, cada uno de los códigos de procedimiento de las provincias tienen una sección que refiere a las medidas cautelares, que son aquellas que pueden ser solicitadas en el proceso siempre que se acrediten la triada de sus o sea, sus requisitos, que son sus 3 requisitos que exige el código en su mayoría, que sería la verosimilitud en el derecho, la contracautela y el peligro en la demora. Como decía, el peligro en la demora es que durante todo lo que dure el proceso no tenga bienes, no tenga ilusoria el cumplimiento de una sentencia posible, futura, que dicta el juez, una contracautela, que sería para hacer frente en aquellos casos en que el propio consumidor actor pide una medida cautelar excesiva o una medida cautelar sin derecho para poder lograr un equilibrio y por ende darle una respuesta a los proveedores en el caso que se le ocasione algún tipo de daño con esa decisión que tomó el juez de acuerdo a la pretensión del consumidor, y la verosimilitud en el derecho, que a diferencia de en el momento del dictado de la sentencia, que se requiere certeza, es decir, que el juez analiza concretamente los hechos y la prueba producida en el proceso para decir se hace lugar a la demanda o no se hace lugar a la demanda, en las medidas cautelares se requiere lo que se denomina verosimilitud. Es lo que, en palabra de algunos doctrinarios, como el maestro Palacios, es un conocimiento periférico o superficial, un conocimiento a prima facie de lo que serían los hechos debatidos y la pretensión del actor. Siempre teniendo en cuenta que se dictan inaudita parte, esto quiere decir sin que intervenga la parte demandada. Seguidamente, el programa refiere a lo que son la acción sumarísima, así se titula. Como lo mencioné hace unos instantes, las acciones de defensa del consumidor tramitan por el procedimiento más abreviado que regulan las leyes locales, salvo que en forma fundada el juez, de acuerdo al análisis de los hechos, al análisis a la prueba, los hechos debatidos, entienda que sería más oportuno que el trámite fuera no por el más abreviado, sino por uno menos abreviado. Por ejemplo, un procedimiento sumario. En principio, entonces, sería el más abreviado y en la provincia de Salta es el procedimiento sumarísimo. Este procedimiento sumarísimo lo que busca, o lo que se aplica, es el principio de concentración, que es un principio procesal. Este principio procesal lo que busca es que
en la menor cantidad de actos procesales se lleva a cabo la mayor cantidad de actividad procesal. Por ejemplo, nosotros en nuestra provincia, todo el trámite del proceso judicial se lleva a cabo en una audiencia. En principio, porque no siempre suceden los hechos. Pero lo que estipula el propio Código Procesal Civil de la provincia es que se interpone la demanda, se fija la fecha de la audiencia, se notifica obviamente a la demandada, a los proveedores de los bienes y servicios, para que comparezcan, ejerzan su derecho de defensa, es decir, conteste la demanda en aquel acto procesal que vendría a ser las audiencias, se produzca toda la prueba, se alegue e incluso se dicte sentencia. Sin embargo, habitualmente lo que sucede es que, clausurado el periodo probatorio en la audiencia, se pone para alegar a las partes sobre la prueba producida en forma escrita, para que sea subido en nuestro sistema, lo que es el sistema digital, el sistema del expediente digital, y posteriormente, cuando ya se termina la etapa de los alegatos, se dicta sentencia, que el juez la dicta en el plazo de 2 días, estipula el Código Civil y el Código Procesal Civil de la provincia. La función del Ministerio Público, en este caso, o la intervención del Ministerio Público, es como veíamos en la primera diapositiva, como parte, que está legitimado como sujeto activo, conforme al artículo 52 de la Ley 24240, o como fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una función fiscalizadora, de control. ¿Por qué? Porque la Ley 24240 es una ley de orden público, y como ley de orden público no puede ser dejada de lado por la mera voluntad de las partes. Lo que busca siempre es lograr la mayor protección a este sector vulnerable de la sociedad, que es justamente el sector de los usuarios y de los consumidores. La ley 24240 nos refiere en sí a lo que hace referencia a la prescripción de las acciones judiciales, por lo que nos vamos a remitir a lo que es el Código Civil y Comercial, en su artículo 2560, que establece lo que es el plazo genérico, y el plazo genérico, en principio, es de 5 años, excepto situaciones particulares que puedan ser planteadas, que el mismo código estipula plazos, por ejemplo, de 2 años, o por ejemplo, de 1 año. Ahora bien, si bien, no sé si recuerdan, al principio de la clase, lo que hicimos una distinción entre lo que serían los procedimientos administrativos y lo que sería el procedimiento judicial, ¿sí? Este procedimiento administrativo sería aquel en el cual se estipula lo que sería una prescripción para las sanciones administrativas de 3 años, lo que es la ley 24240. Seguidamente el programa nos refiere, yo voy continuando por lo de la hora, pero cualquier cosa ustedes me hacen cualquier pregunta, cualquier interrupción, no hay ningún problema. Al hablar nosotros de la acción de amparo, nosotros vamos a referirnos a lo que es el artículo 43 de la Constitución Nacional. Este artículo 43 de la Constitución Nacional justamente, bueno, define lo que es la acción de amparo, y como acción de amparo es toda acción que es expedita y rápida. Esta acción expedita y rápida es aquella que lo que busca es el verdadero reconocimiento de derechos y garantías que estuvieran siendo vulneradas por acción u omisión, no solamente de particulares, que pueden ser personas humanas o personas jurídicas, sino también de las autoridades públicas, ¿sí? Y en este caso lo que se busca es que cese, por ejemplo, o que, en el caso de que cese, todo lo que tenga que ver con las amenazas, o todo lo que tenga que ver con aquellas acciones o decisiones que sean dictadas en forma arbitraria o ilegítima, y que restrinjan, o alteren, o amenacen esos derechos y garantías que fueran reconocidos. No solo por la Constitución, sino también por los tratados de derechos humanos, y también por lo que es, lo que son las leyes. En esta acción de amparo, nosotros podemos tener en cuenta lo que es un amparo individual o amparos colectivos, ¿sí? El amparo individual es lo que estaría referido principalmente a los intereses individuales o subjetivos. ¿Qué quiere decir? Hay un sujeto, una persona, que alega la infracción por parte, hablando en esta materia, ¿no es cierto?, defensa del consumidor, que alega la infracción a la ley de defensa del consumidor, por ejemplo, por parte de un proveedor al deber de informar, al trato digno, que alega que se le ha tratado de forma discriminatoria, forma vejatoria, alega el incumplimiento contractual por parte de los proveedores y por ende solicita la rescisión de un contrato,
con la devolución de lo que hubiere pagado, por ejemplo, un contrato de obra solicita que se rescinda el contrato y por ende se le restituyan los pagos que ha abonado mes a mes, o lo que sucede, por ejemplo, en los planes de auto, en los planes de ahorro, que en este caso estamos ante lo que serían contratos con cláusulas predispuestas, en las cuales el adherente va pagando mes a mes cada una de las cuotas y al haber una infracción por parte del proveedor solicita que se rescinde ese contrato y se le devuelva todo el dinero. Ahí ya vamos a hablar de intereses individuales de los sujetos que interponen acciones a los fines del reconocimiento. Sin embargo, a partir del fallo Alavi, existe una clasificación, ahí como pueden ver en la diapositiva, que hace a estos intereses individuales o derechos subjetivos, como mencionaba principalmente, a los intereses de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y a los intereses de incidencia colectiva que están referidos a intereses individuales homogéneos. Este nuevo paradigma o esta nueva perspectiva se da porque todo lo que tenga que ver con esa perspectiva individual, en donde hablamos del sujeto, de los derechos del sujeto que se busca que sean reconocidos en forma individual, va dejándose de lado para entender que muchas veces las relaciones de consumo parten o generan ciertos tipos de conflicto que afectan en forma masiva. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en la provincia de Salta se encuentra en trámite una acción colectiva contra las administradoras de los planes de ahorro, porque se vio que muchos sujetos, ante estas circunstancias particulares, que serían de la suba abrupta, digamos, de los precios y por ende del valor móvil de los autos, las cuotas que iban pagando 3.000, 4.000 pesos al mes, pasaron a ser de 30.000 pesos, 25.000 pesos, 24.000 pesos. Entonces, lo que se buscó es que a partir de una acción se reúna a todos aquellos sujetos que individualmente sus derechos están siendo afectados, quizás de forma distinta, o sea, con distinta graduación, pero que ese perjuicio que se le está ocasionando a sus intereses económicos surge de una misma causa. En esta causa es de haberse adherido a un plan de ahorro con cláusulas predispuestas, en las cuales por la amplia o sea, la gran inflación de nuestro país, que es de público conocimiento, y todas aquellas cuestiones que van haciendo variar y fluctuar los precios, se vieron ante la situación que económicamente ya no podían hacer frente a el pago de las cuotas de los autos. Por ejemplo, si nosotros hacemos referencia a los intereses de incidencia colectiva sobre bienes colectivos, son aquellos, para hacer una distinción, ¿no es cierto?, entre ese y el tercer puntito, son aquellos que no pertenecen a nadie, pero que todos los disfrutan, como ser, por ejemplo, el ambiente, ¿sí? Mientras que los intereses de incidencia colectiva, referidos a intereses individuales homogéneos, vendría a ser el caso que yo les estaba comentando. Intereses de sujetos individualmente determinados, quizás el grupo no se conoce entre sí, es desconocido entre sí, pero el daño que se le está ocasionando surge, a cada uno de ellos, surge por una causa fuente común, ¿no es cierto? Una causa fuente común. Ahora, bueno, eso hace referencia entonces, nosotros al hablar de todo lo que tiene que ver con el amparo, nos referimos en principio al artículo 43 de la Constitución Nacional. Seguidamente, el programa hace referencia entonces a lo que es el procedimiento administrativo, y luego, en lo que es la unidad 8, pasa a lo que es el procedimiento administrativo ya concretamente en la provincia de Salta. Para hablar del procedimiento administrativo concretamente en la provincia de Salta, vamos a tener en cuenta que debemos referirnos a la autoridad de aplicación, ¿sí? La autoridad de aplicación aquí es la Secretaría de Defensa del Consumidor. Esta Secretaría de Defensa del Consumidor depende de lo que es el Ministerio. Estoy escuchando que están contestando en el grupo, no sé si es alguna pregunta y me la quieren hacer por el micrófono, por favor. Si no, continúo y cualquier cosa me hacen la consulta. Bueno, entonces, volviendo, retomando el tema. Al hablar de los procedimientos, entonces, administrativos de la provincia de Salta, vamos a referirnos a lo que es la Autoridad de Aplicación Provincial, que es la Secretaría de Defensa del Consumidor, que depende directamente de un ministerio, que es el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de la provincia de Salta. A diferencia de lo que sería la Autoridad de Aplicación en la Nación, que en este caso la propia Ley 24240 establece que es la Secretaría de Comercio del Interior.
La instancia administrativa previa, hay una aclaración que hacer, es una instancia previa pero no obligatoria en la provincia de Salta a los fines del inicio de las acciones judiciales. ¿Qué significa esto? Que un usuario, un consumidor que se ha visto afectado por el obrar de los proveedores y de los consumidores, por un actuar o por una conducta omisiva, es decir, que no han brindado, por ejemplo, una información precisa, clara, detallada sobre las condiciones de contratación, sobre las cualidades de un producto, por ejemplo, que se han sentido tratados de forma indigna, que no los han asesorado, que no los han aconsejado, que no los han advertido sobre los riesgos, por ejemplo, de un contrato, o por ejemplo, que se han sentido discriminados. O por ejemplo, ante la existencia también sería otro de los casos de lo que es la publicidad engañosa, ¿sí? Esta publicidad, obviamente, que tiene por finalidad fomentar o lograr el consumo, es decir, aumentar el consumo por parte de los consumidores de un bien y un servicio que ofrece el proveedor, y esa publicidad es engañosa, es decir, que no coincide con las verdaderas condiciones del producto o con las verdaderas condiciones de contratación. Entonces, ante la existencia de estas infracciones de lo que sería la Ley de Defensa del Consumidor, el consumidor puede ir primero por la vía administrativa, entonces realizar una denuncia administrativa ante el órgano, que en este caso sería la Secretaría de Defensa del Consumidor, e incluso en la municipalidad, es decir, si ya hablamos concretamente sería la ciudad de Salta, hablamos de la municipalidad, y la municipalidad tiene actuando hoy en día lo que es la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Entonces, en esta instancia administrativa, lo que se va a buscar, o la finalidad, es llegar a un acuerdo, porque se celebra una audiencia conciliatoria, llegar a un acuerdo entre las partes, y de esta forma evitar que ese litigio, o sea, que ese conflicto sea llevado a juicio, ¿sí? Con todo el desgaste que ello genera, principalmente para los usuarios y para los consumidores que van a esa instancia, obviamente para ya lograr un reconocimiento mediante una sentencia que fuera dictada por el juez. Entonces, dicho ello, aclarando nuevamente que no es una instancia obligatoria, pero que sí puede ser considerada una instancia previa, conciliatoria, al fines de evitar llegar a lo que sería al órgano jurisdiccional, a los jueces, para lograr un pronunciamiento mediante sentencia, vamos a tener en cuenta que las facultades que tiene digamos, lo que sería esta autoridad de aplicación en la provincia de Salta, surgen concretamente del artículo 2 de esta ley 7402. Dentro de estas facultades podemos tener lo que hace referencia a dictar normas operativas que fueran de alcance general para toda la provincia. También celebrar convenios y acuerdos de colaboración, como por ejemplo con organismos públicos o privados. Puede suceder, por ejemplo, con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Salta, u otros organismos privados, por ejemplo, un convenio que tenga con una entidad bancaria, que es un organismo privado, a los fines de brindar talleres, por ejemplo, destinados a, o que tengan por finalidad la educación para el consumo, la educación financiera, por ejemplo. También homologar los convenios conciliatorios, porque en el caso en el cual, en la instancia administrativa, se llega a un acuerdo, esto se homologa y por ende se ejecuta. También van a supervisar, fiscalizar y controlar el cumplimiento de todas las disposiciones de la Ley 24240. También lo que van a hacer es informar y difundir las leyes o la normativa consumeril, es decir, que busca la protección principal de la defensa de los derechos de los usuarios y de los consumidores. Y también lo que hacen es promover y organizar un registro provincial de infractores. Ahora bien, al hablar de esta instancia administrativa hay que hacer una distinción entre lo que serían aquellas inspecciones a los proveedores de bienes y servicios que fueran iniciadas de oficio, en este caso por funcionarios públicos,
que dependen obviamente de la Secretaría de Defensa del Consumidor, como así también puede provenir no de oficio, sino por una denuncia de parte, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las inspecciones, este funcionario público va a labrar un acta, o sea, realiza una inspección, advierte una infracción a la ley de defensa del consumidor, por ejemplo, una violación al deber de informar. Advierte esta violación. En este caso, labra un acta, y en esta acta lo que va a tener que constar, obviamente, es el hecho que se está verificando y la presunta infracción. Se labra por triplicado. Ello surge del artículo 4 de la ley provincial. En este caso, el inspector va a formular una imputación, y a partir de formular esa imputación se le notifica a los proveedores, y en este caso se remite ya a partir del artículo 13 de esta ley provincial, en la cual se va a referir a lo que tiene que ver con los derechos que tiene el proveedor previos al dictado de una resolución por la autoridad, y que esta resolución aplique las respectivas sanciones que establece la propia ley 24240, que a continuación, o sea, seguidamente, lo voy a resumir. Entonces, ya hablando ya de las inspecciones de oficio, luego tenemos la otra parte o la otra instancia para el inicio de actuaciones administrativas ante la Secretaría, que sería mediante una denuncia. Esta denuncia va a ser efectuada principalmente por los consumidores y usuarios. Estos consumidores son los que están afectados, obviamente, por esa acción o esa omisión de los usuarios y consumidores, que actualmente en la provincia de Salta se presenta online. Es decir, uno ingresa al sitio web de la Secretaría de Defensa del Consumidor, se genera un usuario con una clave, y a partir de ahí presenta su denuncia adjuntando en PDF cada uno de los documentos, la prueba documental respaldatoria de esos hechos que se estuvieran denunciando por parte del afectado. Este afectado, este consumidor, puede presentar esa denuncia, ya sea por derecho propio, es decir, él como consumidor me presento y solicito en mi nombre el reconocimiento de tales derechos, o lo puede hacer con un representante legal, por ejemplo, con un abogado, en calidad de apoderado o en calidad de patrocinante, y también por intermedio de las asociaciones, que son aquellas que destinan su labor, obviamente, diario a la protección, el reconocimiento de los derechos de los usuarios y consumidores. Acá cabe aclarar que, iniciada una actuación administrativa, fracasada la instancia administrativa e iniciado el proceso judicial, se puede requerir ante la misma autoridad administrativa, ante la Secretaría, que se otorgue un acta simple poder. Esta acta simple poder tiene plena validez en nuestros procesos judiciales, y son aquellas por la cual el consumidor le otorga a un abogado un poder a los fines de que los represente en el proceso judicial, ¿sí? O incluso en la misma instancia administrativa. Es decir, que no sería necesario entonces que se redacte una escritura pública que otorgue un poder especial o un poder general con el gasto que demanda, justamente por esa gratuidad que se le reconocen a las actuaciones. Se permite a las actuaciones judiciales, conforme al artículo 52 que veíamos en las diapositivas anteriores, se reconoce que esa representación sea acreditada mediante esa simple acta poder que es otorgada por la autoridad administrativa. Una vez realizada la denuncia, como ya mencionaba que es online, se sube al sistema, donde debe de contener como mínimo lo que es el nombre, el apellido, la identificación del denunciante, del denunciado, es decir, del proveedor de bienes y servicios, la constitución de un domicilio especial para este trámite, la relación de los hechos, la petición en términos claros, es decir, qué es lo que expresamente está solicitando el consumidor que se reconozca en esta instancia, las pruebas y obviamente la firma, tiene que estar firmado. Realizada la denuncia, analizada la procedencia de la denuncia por el órgano administrativo, por la Secretaría, se va a fijar una audiencia. Esta audiencia se fija dentro de los 10 días hábiles, y esta audiencia es lo que se denomina la audiencia conciliatoria. Es decir, tiene por finalidad acercar a las partes, y el cónsul, que en la provincia de Salta es un abogado, a diferencia de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la municipalidad, que no todos son abogados,
En la secretaría, el conciliador lo que busca es que las partes lleguen a un acuerdo. Él puede intervenir, puede realizar propuestas, es una diferencia con respecto a la mediación, porque la mediación acerca a las partes, pero no hace propuestas. En la conciliación, el conciliador o la conciliadora puede realizar una propuesta luego de haber escuchado, obviamente, al denunciante y al denunciado. Esta propuesta puede ser sometida, o sea, se va a ser sometida a consideración de las partes en un plazo de 5 días hábiles. Obviamente, en caso de silencio, se entiende que no ha sido aceptada, digamos, la propuesta y se tiene por fracasada la instancia. Ahora nos preguntamos, ¿qué sucede si, por ejemplo, el denunciado no comparece a la audiencia? Vale recalcar que las audiencias actualmente son tomadas por WhatsApp, ¿sí? Por videollamada de WhatsApp. El conciliador, en el momento que vos haces la denuncia, colocas un número de teléfono y 48 horas antes tenés que confirmar tu asistencia. De 24 a 48 horas antes tenés que confirmar tu asistencia. En el caso en el que no te llama el conciliador, no aceptas la llamada, por ende, comparecencia a la audiencia por parte del denunciante, se tiene por desistido del proceso y ahí culmina la instancia administrativa. Ahora, ¿qué sucede si el que no comparece es el denunciado? Se tiene por fracasar la instancia. Y por ende, se puede iniciar sumario administrativo, o en su caso, obviamente, queda expedita la vía judicial a los fines de reconocimiento del derecho. De los reconocimientos del perfecto. Ahora, eso justamente todo esto de la denuncia es lo que sería un trámite que puede ser o no previo a lo que sería el proceso judicial, pero también lo que trata esta ley es todo lo que tiene que ver con el sumario administrativo, obviamente al denunciante, al denunciado. En este caso vendría a ser a la empresa proveedora de bienes de servicio empresa o persona, también que puede ser una persona humana, ¿sí? Que revista la calidad de proveedora conforme al artículo 2 de la ley 24.240. Como hace unos momentos yo les comentaba, cuando la inspección es realizada de oficio, se advierte en infracción, se le abre el acta por parte del funcionario, se le notifica obviamente al infractor de la imputación, es decir, de la presunta infracción al hecho, se procede a lo que la misma ley establece, digamos, por etapas de este procedimiento de sumario administrativo, que se le da la posibilidad entonces al infractor de realizar su descargo y de ofrecer la prueba. Ese descargo y ese ofrecimiento de prueba se le va a otorgar un plazo de 5 días hábiles desde que esté notificada la propia imputación, ¿sí? A partir de ahí, si existe prueba a producir que fuera pertinente, es decir, que fuera oportuna para esclarecer los hechos a los fines de la aplicación de las sanciones administrativas, porque, reitero, no estamos en lo que sería la instancia judicial donde el juez condena de acuerdo a, haciendo lugar a la demanda, rechazando la demanda, y en ese caso reconociendo un daño material, un daño moral e incluso un daño punitivo, conforme la sanción que está establecida o estipulada en el artículo 52 bis de la ley 24.240, que es una sanción ejemplificadora que le imponen el juez a los fines de evitar que en el futuro se reiteren esas conductas por parte de los proveedores de bienes y servicios, esas conductas de infracción ante la ley. En esta instancia administrativa también se va a abrir a la causa prueba, en el caso de que existan hechos controvertidos sobre la imputación, y se va a dar un plazo de 10 días hábiles. Clausurado el periodo probatorio, se ponen los autos para alegar, 5 días hábiles, y se resuelve. Es decir, el órgano administrativo va a dictar su resolución en un plazo máximo de 20 días hábiles, sin más trámite que un asesoramiento jurídico por parte de los mismos órganos que prestan este asesoramiento, que son empleados públicos. En el caso en el cual no se dicte la resolución, se puede interponer un pronto despacho, donde a partir de ese pronto despacho, que es ante el mismo órgano, va a tener 20 días hábiles más para el dictado de su resolución. Las resoluciones que ellos dicten son pasibles de 2 recursos. El recurso de reconsideración, que este recurso en el artículo 18 es aquel que establece que únicamente procede
con respecto a aquella prueba, digamos, a la etapa de lo que sería la etapa probatoria, y de esa etapa probatoria únicamente procede, o sea, debe de ser interpuesta de forma fundada, a los fines directamente de que pueda ser resuelto únicamente en virtud del inciso A del artículo 13 de la misma ley. Y por otro lado, el recurso de apelación, que es contra la resolución que ya fuera dictada por la autoridad de la Secretaría de Defensa del Consumidor, se puede apelar para que sea revisada, en este caso, por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la provincia de Salta. Nosotros tenemos una sola cámara que está dividida en 5 salas. Entonces, luego del sorteo que hace mesa distribuidora, expedientes judiciales, va a ir a apelación, digamos, ante la sala que salga sorteada. A su vez, también, en cualquier estado del proceso, la autoridad administrativa puede dictar lo que son las medidas preventivas. Estas medidas preventivas tienen por finalidad que se ordene el cese o se abstenga la denunciada, obviamente, o el infractor de las conductas que resulten violatorias a la ley 24240, a la ley de defensa del consumidor. Y finalmente, lo que pide el programa hace referencia a las sanciones que puede aplicar la autoridad de administración. Así como el juez falla condenando o no, haciendo lugar total o parcialmente a la demanda o rechazándola y liberando por ende de responsabilidad a los demandados, proveedores de bienes y servicios, la autoridad administrativa también tiene facultades sancionatorias. Y para estas facultades lo que hace es remitir la ley provincial a la ley 24240. Y esta ley, en su artículo 47, establece que las sanciones que puede aplicar son un apercibimiento, una multa que va a 5 millones, que es el mismo monto que el juez, hasta el mismo monto que el juez tiene las facultades de poder aplicar en concepto de daño punitivo, conforme al artículo 52 bis, el decomiso de las mercaderías, como así también la suspensión de hasta 5 años en el registro de los proveedores, pérdida de concesiones, o incluso también la clausura. Muchos autores entienden que es mucho más fuerte o que tiene mayores consecuencias positivas, por así decirlo, para evitar que se repitan estas conductas o mayores facultades represivas, mayores consecuencias represivas, lo que sería una clausura que le genera mayores daños a los proveedores de bienes y servicios que una multa que simplemente abonan y se liberan ya de la responsabilidad y se da por cancelado ya lo que vendría a ser la sanción aplicada, la multa aplicada por la autoridad administrativa. Bueno, chicos, con esto se daría finalizado lo que es las 2 unidades que se trataron el día de hoy. Prácticamente lo que es la unidad 8 hace referencia a todo lo que es esta ley, la ley de procedimiento de defensa de los derechos de los consumidores de la provincia de Salta, que es la ley 7402, que, bueno, acá está mencionada, y la unidad 7 es aquella que refiere principalmente a el artículo 52, el artículo 53 de la ley 24240. Así también con la referencia al artículo 43 de la Constitución Nacional. No sé si tienen alguna duda, Muy bien, alguna consulta. muy bien, Florencia. Hay una alumna, Alicia, o Silvia, perdón, que quiere hacer una consulta. Hola, profe. Sí, a ver. ¿Cómo les va? Sí, ¿cómo estás? Sí, justamente eso de la denuncia de la defensa del consumidor que me pasó a mí en el año, yo saqué un auto en el año 2014, venía bien las cuotas de 1.400, subía lo mínimo hasta el 2016 cuando sube después el presidente Macri, que fue bastante terrorífica esa época, que esos 4 años, pasó de cuotas de 8.000 a 24.000 así en un año, era una cosa impagable. Hice la denuncia en defensa del consumidor, llevé las boletas, llevé el contrato, y lo único que me dijeron, bueno, después cuando hicieron la audiencia con Pucetti y con Volkswagen, que ellos no podían devolver el dinero más que hacerle una multa a la empresa por el precio excesivo que estaban poniendo, pero que inclusive ellos tenían, o sea, como que tenían toda la potestad para hacerlo.
porque no, ellos regulaban sus cláusulas. Así que ¿Vos quedé sos ahí. de la provincia de Salta? De Salta. ¿De Salta? Sí, de Salta. Mira, justamente lo que te dijo la autoridad administrativa es correcto, porque ellos, más allá de imponer una multa o de un apercibimiento, viste lo de la última diapositiva, que hacía referencia a las sanciones que puede aplicar la autoridad administrativa, no puede exceder o sea, son sus facultades, hasta ahí llega lo que puede hacer más allá de tratar de conciliar en esta audiencia que vos me estás diciendo de que citaron a Puceto y a Volkswagen. Lo que sí, la otra vía que te queda acá en la provincia, que justamente, como decía, no es obligatoria la instancia previa de lo que sería administrativa, es que vayas a la instancia judicial. Y en ese caso, ya con un abogado, ya sea en calidad de apoderado, que puedes pedir acá en la provincia de Salta el acta poder, simple acta poder, para la representación, o bueno, como patrocinante, ir y buscar el reconocimiento de ese derecho, o que se tomen las medidas, o las infracciones, o sea, la suma de dinero, ya sea si vos querés que te la restituyan, conforme el artículo 10 bis de la ley 24240, que es el inciso C. En ese caso, obviamente, si vos vas a un abogado, te va a poder asesorar bien con lo que es la ley y las acciones que podés o la pretensión. Inclusive, yo luego de Defensa del Consumidor fui hasta un abogado para asesorarme, le comenté lo mismo, e inclusive me dijo exactamente lo mismo que el Defensa del Consumidor, que no se podía hacer nada, que iban a hacer juicios tediosos y que lo máximo que le iban a hacer a la empresa era una multa, pero de ahí devolverle al usuario ese precio exorbitante que ellos habían cobrado era imposible. Así que bueno, quedé con los brazos cruzados porque éramos pocos en ese momento. Después obviamente ya empezó en Córdoba y en Tucumán la firma masiva para el tema de los precios, que se frenen los precios excesivos de las cuotas de los vehículos. Pero bueno, quedé ahí en el camino, pero ya está cancelado. Así que... Yo si yo estuviera en tu lugar, hubiera ido, buscaría otro asesoramiento quizás, porque en realidad, bueno, el abogado es el que va a ver tu prueba, o sea, lo que vos tenés en tu poder, viendo ya bien el hecho en concreto, es aquel donde te van a poder dar una respuesta. Que podés ir a la vía judicial y buscar un reconocimiento por un daño moral, por un daño punitivo, lo podés hacer, solamente que ahí va a depender ya específicamente, digamos, de la prueba que vos tenés y cómo fueron los hechos. Vos me estás diciendo que ya está cancelado. Quizás por ese lado va. Ya lo cancelé en el 2019 ya. Claro, sí. Bueno, pero podés verlo, el análisis de la prescripción y demás, podés pedir la restitución, digamos, de las sumas que fueran, si así fuera, ¿no? Obviamente hay que ver el caso particular, la restitución de lo que fue cobrado en exceso quizás, pero sí buscar quizás otro asesoramiento que te puedan explicar ya bien la situación y analizar toda la prueba que vos tenés, a ver si sería como procedente o si realmente sería tedioso y no valdría la pena, digamos, la espera. Claro, porque inclusive ellos alegaban que era por culpa de la inflación y yo inclusive le mostraba las tablas de inflacionarias, o sea, de la suba del dólar, que no tenía relación con el aumento que ellos daban en el aumento de las cuotas, no había relación, o sea, como que el dólar subía 10 pesos y ellos te subían 400%, o sea, no había una racionalidad en ese aumento. Y lo que pasa es que en los planes de auto, que ahí también Vera Roldán está preguntando, en los planes de auto lo que se tiene en cuenta es el valor móvil, y el valor móvil va conforme a la inflación. Eso es algo que se tiene que informar siempre al momento de suscribir un contrato, porque justamente estos planes de ahorro, ustedes cuando suscriben es un contrato que ya viene formulado. Eso sí lo tenía en cuenta, claro. Tenía en cuenta el tema de la movilidad, pero la relación dólar-inflación con precio era un robo, pero un robo abismal. Claro, que en ese caso, bueno, justamente es una situación particular que a muchos les pasa. Yo en el juzgado donde trabajo vemos muchas acciones contra planes de ahorro, acciones de ley de defensa del consumidor, simplemente que va a depender ya de la defensa que ejerza, digamos, el abogado por la parte, a los fines de que el juez pueda tomar una decisión, y sí sucede de que sí, o sea, sí salen sentencias donde se condena a las empresas a restituir el dinero, o sea, eso sí sucede, no es algo que no pasa como te comentó tu abogado. Por eso te digo, por ahí quizás podés ir a otro abogado que tenga algún tipo de no sé, de ejemplo, que haya visto alguna jurisprudencia ya, o algo, y pueda analizar el caso y darte otra respuesta distinta. E inclusive, mira, lo que me está pasando ahora, que yo en el 2019 cancelo las cuotas del auto y pido el famoso cancelación, ¿cómo es? Libre deuda, libre deuda y la cancelación. Ya llevo 4 años yendo a Puceto todos los meses para pedir ese libre deuda. Dicen que lo van a mandar por Gmail,
no me lo dan. No sé a dónde más recurrir porque me den el libre deuda. Y bueno, ahí tenés también la vía administrativa. Podés ir y solicitar y decir de que no te están brindando la información conforme al artículo 4 de la ley 24240, porque ellos tienen la obligación Bien. de darte esa información y darte el trato prioritario si vos ya tenés cancelado incluso el plan, porque el grupo ya debe estar terminado, el grupo en el que perteneces. Sí, ya hace 4 Y años. bueno, entonces anda esa vía. Si no te están contestando los mails con todas las constancias y pruebas que vos tenés, anda esa vía y fíjate si se presentan y ya ante eso cumplen. Y si no, como la vía judicial también para que te cumplan con eso, pidiendo los daños que te está ocasionando ese retraso, por así decirlo, digamos. Muchísimas gracias, profesora. No, de nada. Florencia, Sí, doctora. acá Juan Carlos Cavalotti también te quiere preguntar algo. ¿Estás, Juan Carlos? Bueno. Y Juan Martín Vera también. El que me preguntaba lo de la teoría de la imprevisión, que justamente, Sí, como exacto. comentaba, en los planes de ahorro lo que se tiene en cuenta, por eso no se puede alegar en sí, es el valor móvil, y ese valor móvil va conforme los precios de la inflación, por así decirlo. Es el valor que el rodado va adquiriendo a lo largo del tiempo, y nosotros sabemos, y es de público conocimiento, la inflación que vive el país. Por eso, muchas veces en estos planes de ahorro se hace mucha énfasis en la vulneración al deber de información, porque es información que justamente los agentes, los promotores, digamos, quienes te venden el plan, quienes te acercan a la empresa y a la administradora, no te dan esa información y uno suscribe en desconocimiento de lo que va a suceder luego. En mucho tiempo acá en Salta, durante mucho tiempo, se hicieron lugares a medidas innovativas al fines de congelar cuotas. Es decir, como se había visto todo esto de que estaban subiendo los precios, se dijo genial, hasta tanto se dicte sentencia, se congela el precio a la cuota del mes de tanto. Eso sí genera un cierto tipo de riesgo, porque si tenés una sentencia desfavorable, luego vas a tener que devolver todo ese dinero con más los intereses que se fueron generando. Entonces es muy difícil, digamos, lo de los planes de ahorro, dar una respuesta porque es cada uno de los casos en particulares y va a depender obviamente de la defensa y de la prueba que tenga cada uno de ellos. O sea, cada situación particular. Y un compañero, no sé, Juan Carlos está hablando de un tema que no sé a qué alude. Bueno, dice que no tiene audio, así que no sé si algún compañero está sabiendo el tema, no lo sé. Bueno, Florencia, evidentemente no hay más preguntas, así que daríamos por terminado el encuentro. Y bueno, nos veríamos con los alumnos en el próximo, que es el día 22 de septiembre. Bueno, y gracias, Florencia, Profesora. por estas dos clases. Y bueno, nos estamos viendo con ustedes el día 22 de septiembre. Profesora, Cualquier una pregunta la consultita. hacen. ¿Sí? Última Sí. consulta. ¿De qué libro está sacando el tema de la unidad 7 y 8 específicamente como para poder sacarlo y prepararlo? La unidad 8 es la ley, o sea, directamente se refieren a la ley 70 y las que las mencioné, la 7402, y después de la unidad 7 hay mucha bibliografía, y la que yo utilicé fue la del doctor Javier Wantrack, que es un libro que son leyes comentadas, es la ley 24240 comentada. Ah, perfecto. Muchas gracias. De todas maneras, Silvia, acá tenés esta clase donde fue desarrollada profundamente, así que la vas a tener grabada, de manera que vas a poder sacar datos de acá también. ¿Okay? Sí, exactamente. Muchas gracias, profe. Bueno, muy bien, no habiendo más preguntas, damos por cerrado esto y agradecer a Florencia y nos estamos viendo con ustedes el día 22. ¿Ok? Muchas gracias, doctora. Bueno, nos Chao, despedimos. hasta luego. Hasta luego.